El título de mi tesis es Hacia la conquista de la abundancia, un análisis de la noción de realidad en la filosofía de Paul Feyerabend. El título es Hacia la conquista de la abundancia porque pues está como parafraseando un texto de Feyerabend que se llama justo La conquista de la abundancia. De manera ya concreta, con respecto a la investigación que realizo, les decía, bueno, la pregunta pues que anima esta investigación es si pueden ser compatibles el realismo y el pluralismo. Esta es la pregunta ¿por qué? Bueno, pues porque Feyerabend creo que no lo reconocemos todos como un pluralista. Sin embargo, pues a través, ¿no? Como de la lectura que podemos ir haciendo de él, pues vamos a notar que hay ahí un realismo también presente. Entonces, bueno, pues parecería, ¿no? Que son incompatibles, pero yo afirmo más bien que no, ¿no? O sea, que de hecho el buen realismo, pues, es el pluralismo. ¿Y qué es lo que hago en este trabajo? Pues llevo a cabo una reconstrucción histórica y filosófica de la noción feyerabendiana de realidad. Y bueno, ahora, con respecto a la cuestión histórica, eh, hice como un rastreo, ¿no? Hasta atrás en Feyerabend, o sea, hasta, digamos, sus primeros textos, y me basé, ¿no? Para este primer rastreo en una afirmación que él hace en La conquista de la abundancia y que nos dice, ¿no? Que como que históricamente se ha llevado a cabo una distinción entre lo real y la realidad. Entonces, aquí vemos que son dos nociones distintas porque el primero, lo real, se muestra como el resultado de un proceso racional y que por lo tanto también es invariante, es estable, es único, y más bien la segunda, ¿no? La realidad tiene como características la ambigüedad, la inestabilidad, es plural, es local. Parece que estamos hablando de lo mismo, ¿no? Pero no, o sea, el asunto es que para Feyerabend hay una persistencia a lo largo de la historia del pensamiento por encontrar lo real, ¿no? Y eso real es el producto de nuestra intervención sobre la realidad. De tal suerte que nos dice él, ¿no? Lo que queda después de esta depuración racional, decimos que es lo real y hacemos la realidad a un lado. Bueno, esta distinción que hace Feyerabend, ¿no? Este prejuicio ontológico, se refiere como a esta asunción que de pronto se hace, donde todo aquello que decimos sobre el mundo debe de ser cierto. Y entonces, al parecer, ¿no? En el ambiente filosófico en el que él se encuentra en el 54, parece que a la ciencia se le concibe como una especie de creadora solamente de opiniones, que no dice nada cierto porque siempre está cambiando. Y entonces Feyerabend en este momento va a hacer una defensa de la ciencia. Y dice, pues no, ¿no? O sea, la ciencia sí crea herramientas para hacer predicciones exitosas, pero también tiene compromisos ontológicos. Y más aún, crea ontologías. Estas ontologías primeras a las que Feyerabend se refiere se llaman imágenes del mundo, o es el nombre que les da. Y Feyerabend dice en ese momento que él era un como súper positivista, que amaba la ciencia por sobre todas las cosas y que no podía concebir la posición realista al interior de la ciencia, ¿no? Sin embargo, bueno, después de las discusiones que tienen con él, va a desarrollar una postura realista con ayuda de ejemplos extraídos de las prácticas científicas y las cotidianas. Entonces, Feyerabend nos dice algo así como lo siguiente. Aquí me aventé como la cita como tal. Dice, ¿no? Entonces me di cuenta de la íntima conexión entre el realismo y los hechos, procedimientos y principios que yo apreciaba y de cómo aquel había contribuido a producirlos, en tanto que el positivismo se limitaba solo a describir resultados de una forma un tanto complicada, una vez que habían sido alcanzados. El realismo tenía sus frutos, el positivismo no. Al menos esto es lo que diría hoy, mucho tiempo después de mi conversión al realismo. Y en ese sentido va a ser como una noción también, ¿no? Como bastante pragmatista, porque básicamente lo que va a decirnos es que las imágenes del mundo, así como lo hace Wittgenstein, involucran una serie de prácticas, usos y comportamientos que guían nuestras acciones. Las imágenes del mundo, nos dirán, no son propiamente teorías, aunque pueden incluir algunas, y constituyen marcos de referencia dentro de los cuales es posible distinguir y evaluar creencias. Entonces, el problema con la imagen del mundo, nos dirá Feyerabend, así como lo hace Wittgenstein, es que no son únicas, sino tenemos muchas imágenes del mundo. Y estas imágenes del mundo, al ser como estos marcos que nos permiten comprender lo que hay,
son creadas no solamente por la filosofía o por nuestras prácticas cotidianas, ¿no? Por la sociedad a la que pertenezcamos, sino también son creadas por la ciencia. Digamos que en términos muy generales, con respecto a la parte epistémica, ontológica y metodológica, Feyerabend nos dirá, ¿no? La realidad es abundancia. No hay un método que pueda describirla por completo, no hay una teoría global, ¿no? Que nos diga todo lo que hay en ella. Y entonces la pregunta que se hace es si es posible o no conquistarla. Es interesante la metáfora que usa, ¿no? Porque la conquista, pues, es como una metáfora bélica. Entonces parece, ¿no? Que estamos en conflicto con la realidad. Y este conflicto nos dirá, es compartido tanto por filósofos como científicos que están buscando esa realidad porque parece que lo que tienen ante sus ojos no es real, ¿no? Y vemos que la realidad es lo aparente, nos diría Feyerabend. La realidad es aparente y lo real está más allá de esa realidad. Entonces, esto resulta como muy interesante porque Feyerabend nos dirá, no hay tal cosa como lo real, ¿no? O sea, no, eso quién sabe que sea, ¿no? Porque en realidad los fenómenos no tienen límites, no importa cuánto los vayamos a restringir, ¿no? Esta restricción nos dirá, ¿no? Sin embargo, es inherente a nuestra percepción. Nosotros vemos así. Necesariamente tenemos que poner límites, tenemos que usar esquemas. Y estos esquemas, estos modelos, teorías, ¿no? Los relatos que usemos, paradójicamente crean gran parte de la abundancia que nos rodea. Entonces parece, ¿no? Que cuando nos estamos acercando a agarrarla, se nos escapa porque nosotros mismos estamos creando más abundancia de la que había originalmente. Por otro lado, ¿no? Con respecto a esta afirmación que hice de los fenómenos, ¿no? Decir, pues, que los fenómenos no tengan límites no significa que se pueda decir cualquier cosa sobre ellos. Y es aquí donde vemos otro carácter del realismo, ¿no? En Feyerabend. Él nos dice, nosotros podemos decir un montón de cosas sobre el mundo. Podemos decir lo que queramos, ¿no? El mundo además responde ante lo que decimos, pero se resiste a muchas cosas. De hecho, por ejemplo, en la conquista de la abundancia, Feyerabend nos dice, sí, vamos a hablar de la realidad, pero la realidad no es como algo bello y hermoso, ¿no? Mariposas, no. O sea, también nos dice, hay guerras, hay bacterias, hay deformaciones, hay mutaciones. O sea, la realidad, sí, yo puedo decir lo que sea de ella, pero no significa que me va a responder. Entonces, este argumento, ¿no? Que por ejemplo Teresa Gargiulo llama el argumento de la resistencia, nos indica como ya muy claramente, ¿no? Que hay como aquí un viso realista. Efectivamente, podemos decir muchas cosas, la realidad responde de muchas maneras, pero no siempre responde. A veces se queda callada o a veces rechaza. Y entonces, en este sentido, ¿qué podríamos decir? Bueno, pues que no todo vale. Ajá. O sea, no todo vale como en este sentido ramplón y tan simple, ¿no? Que siempre le atribuyen a Feyerabend. O sea, ahí hay un límite acerca de lo que podamos decir.